Buenos días, dándole gracias a Dios por una oportunidad más. Cada día es una oportunidad más, una oportunidad para nosotros enmendar las cosas que, que no hemos terminado, las que no hemos empezado. Todos los días es una oportunidad. Antes de comenzar este capítulo, para cualquier persona que entre aquí, lo primero que te voy a decir es, no vengas aquí si tú eres religioso. Porque el religioso, además de ser bruto o bruta, esclava o esclavo, pobres, son ridículos. Yo no predico para personas religiosas. Usted es un religioso, váyase y métase a la cueva de ladrones que usted le llama templo. Jesucristo le llamó cueva de ladrones, no yo, Jesucristo. Escudriñe las escrituras, pero antes de usted escudriñar las escrituras, pídale a Dios que quite de usted el espíritu de religión. Estoy diciendo esto porque alguien me hizo un comentario. Está ahí, usted lo puede mirar el comentario. Y es estúpido y es ridículo, porque es precisamente de lo mismo que estamos hablando. Lo mismo que tú vienes como ignorante, que mi boca. Ese fue el problema de Jesucristo, su boca. Mire los estúpidos que nosotros somos. Si él hubiese reflexionado en el disparate que iba a escribir, no lo escribe. Porque hiciste lo mismo que los fariseos y los escribas. Es decir, los hipócritas. Hiciste tú lo mismo. Lo mismo hiciste. Pero yo te contesté entendiendo que eres una persona ignorante, fruto de tu religión. Porque hay mucha gente que ellos no visitan un templo. Ellos dicen que son cristianos, no visitan un templo. Pero tienen la religión en el cerebro. Porque eso fue lo que su mamá, su papá, su abuela le enseñó. Son cosas religiosas. Yo siempre reflexiono en lo que yo voy a decir. ¿Por qué? Porque yo fui criada y nacida en una religión. Mi mamá es una religiosa rajatabla. De cristiana no tiene nada. Es 100% una religiosa. Y yo se lo digo. Se lo digo por aquí, se lo digo por allá, por donde quiera. Voy a comenzar porque estos capítulos son larguísimos. Venido a la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Jesús, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando la pieza de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Oiga esto, en el templo. Esos son los religiosos. Esos son los religiosos, como muchos que vienen aquí a perder el tiempo. Esto pasó en el templo, donde estaban los sacerdotes y donde estaban supuestamente los que creían en Dios. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarla en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según
según precio puesto por los hijos de Israel. Oiga, de Israel. Esto no es por lo otro, no, Israel. Y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes, los líderes religiosos, y por los ancianos, nada respondió. Los ancianos representan a la persona con conocimiento de la palabra de Dios, supuestamente. Y por los ancianos nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿No oye cuántas cosas testifica contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiera, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato: ¿A quién queréis que le suelte, Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Oiga, no, este no es judío, este hombre, y sabía que eran envidiosos, porque así son la mayoría de los judíos. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tenga nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud. Los sacerdotes, reflejando los líderes religiosos. Los líderes religiosos son los que tienen este montón de bestias en los templos, persuadiéndolo a su manera. Por eso fue que tú viniste a hacerme este comentario. Porque se dejan persuadir, no se dan cuenta que están siendo usados como títere y monigote. Persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador le dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador le dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestro hijo. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y denunciándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le encarnecían, diciendo: salve el rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de haberle encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. A eso era a lo que Jesús sanaba. A esas personas eran a las que Jesús le daba comida, a lo que él ayudaba. Eso hacían. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón,
Este obligaron a que lleve la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con miel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derriba el templo y en 3 días lo reedifica, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, los líderes religiosos, en aquellos tiempos nada más eran los sacerdotes, hoy son los líderes religiosos, porque por la avaricia hoy tenemos un montón de religiones que, en otra palabra, es un montón de cueva de ladrones. También los sacerdotes, encarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Aquí podemos nosotros, ¿qué podemos nosotros mirar aquí? La ignorancia de ellos, la falta de comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo vino a cumplir. El Cristo vino a cumplir con el pago de una deuda que nosotros teníamos. Vino a cumplir. Ahora, eso no significa que yo lo injurie. Porque le dice la palabra, que Jesucristo le dijo a Judas, le dijo a los discípulos: es mejor que tú no hubiese nacido. ¿Cómo terminó Judas según Mateo? Ahorcándose. Se ahorcó. Así terminó Judas. Para los ignorantes que dicen que tenía que cumplirse, mentira, el final, Jesucristo no vino para que tú te ahorques, ni para que te mate. Jesucristo vino para que te haga libre de todo ese prejuicio sucio y asqueroso, específicamente que la religión te ha metido en el cerebro. Y desde la hora 6 hubo tiniebla sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decía al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. He aquí, escucha esto, que yo sé que esto tú no te lo sabes, ni ningún pastor te lo va a predicar, ni un sacerdote. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que había dormido se levantaron,
y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Oiga, ponga atención a esto. Ponga atención a esto. Los muertos salieron de su tumba. Eso es lo que dice aquí. Esto fue algo de terror. Cuando el templo, el velo del templo se abrió, es porque todos tenemos acceso al templo. Antes nada más eran los sacerdotes, porque nosotros no necesitamos sacerdote. El sacerdote de tu casa eres tú. El cabeza. Yo soy sacerdotisa de mi casa. La gloria sea para Dios, porque yo soy cabeza de esta casa. Pero el religioso estúpido no entiende eso. Y si te ofende, a mí no me importa. Esos son problemas tuyos. Déjate de ser estúpida y estúpido. Y escudriña las escrituras. Pero pídeselo a Dios. No vaya de ridícula y de ridículo a donde un pastor, a donde un sacerdote, porque te va a decir que yo lo que hablo es mierda. Tal vez te lo diga con una palabra más educada por hipocresía, no porque tiene educación, sino por hipocresía, porque vivimos en un mundo a donde la mayoría de la gente es hipócrita. Yo cuando tengo que decirte una cosa te la digo, punto y se acabó. ¿Te gustó o no te gustó? Esos son asuntos tuyos, pero no soy hipócrita. Te lo digo en tu cara. El centurión y los que estaban en él guardando a Jesús, visto el terremoto, un terremoto fue que hubo, y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Aquí no te habla a ti que estaba María su madre, no habla ese punto aquí. Fíjate, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos en silencio, porque ellas sabían, y aquí es donde los hombres, aquí es donde los hombres le molesta. ¿Por qué? Porque las mujeres callaban. Mientras que hacían los hombres, los discípulos corrían a esconderse, los hombres escondiéndose, y los que no se escondían blasfemando contra Jesús, porque eso es lo que saben hacer los hombres. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Oye, este fue un discípulo de Jesús también. No fue uno de los 12, pero también fue un discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue y estaba allí María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro. Fíjate que aquí en ningún momento habla que José y María estaban ahí. No habla de eso. ¿Tú sabes por qué? Porque la vida de ellos corría peligro también. La vida de ellos que corría peligro. Porque si le preguntaban, ella iba a decir, sí, es el Hijo de Dios, y tenía que dar detalle. Pero aquí no habla que ellos estaban ahí, en ninguna manera. Y no hay que ser inteligente para usted entender que es lógico que ellos no estuvieran ahí, porque ellos también podían correr peligro. Al día siguiente, que es después de la preparación
se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Cuando dice que la sellaron, es porque ellos le pusieron, ¿sabe? A aquel tiempo se usaba la brea, se usaba, y el cemento, lo que nosotros llamamos cemento, así como hacen en la sepultura. Ustedes saben que meten a una persona dentro de la bóveda y después la tapan con el cemento. Pues esto fue lo que hicieron. Esto fue lo mismo que hicieron. ¿Qué nos está diciendo a nosotros todo esto? Porque yo, igual que tú, cuando era bruto e ignorante también, yo iba al templo. Pero ahí es donde está el peligro más grande. La traición, la mentira y el engaño. El robo, la fornicación, el adulterio, están en el templo. ¿Y cómo puede un sacerdote y un pastor sanarte a ti cuando ellos están sucios? Que Dios te bendiga.